Muy buenas tardes, doctores, profesores y tutores. Sean bienvenidos a nuestra exposición. El día de hoy vamos a hablar sobre los epitelios. Más específicamente, a nosotros nos tocó el epitelio de la pelvis renal y el epitelio del árbol bronquial. Los integrantes de los cuales armamos este trabajo son Franco Sanesi, quien les está hablando, Victoria Balbuena, Santiago Vargas, Julieta Vizcarra y Pamela Celada. Bueno, antes de empezar con pelvis renal, voy a hacer un breve repaso sobre las vías urinarias. Lo primero que hay que saber dónde se forma la orina. La orina se forma en los riñones, que posteriormente van a ir cayendo en formato de gotas al uréter. Posteriormente va a llegar la orina a la vejiga, donde se va a ir almacenando, y posterior a eso se va a eliminar a través de la uretra. Ese es el recorrido que hace la orina. Bueno, vamos a hablar ahora del uroterio de la pelvis renal. El uroterio de la pelvis renal, como se muestra en la figura, vemos que tiene una forma triangular, que es aplanado, y también podemos ver las partes del riñón, donde podemos identificar los cálices mayores, que es donde se sitúa en su extremo proximal, y también en su extremo proximal se encuentra con el uréter. O sea que en conclusión, la pelvis renal es una pequeña parte del riñón en donde su función principal es recoger la orina para luego poder drenarla a través de la uretra, como en el recorrido de las vías urinarias explicado anteriormente. Ok, en la siguiente imagen estamos observando el urotelio o el epitelio de transición de la pelvis. Este es el encargado de tapizar la vía urinaria que comienza en el riñón. Tiene una particularidad este epitelio, que es impermeable a sales y al agua. Por lo tanto, la orina, cuando pase por la vía urinaria, no va a sufrir ningún tipo de modificación. Tenemos que saber que este epitelio tiene dos funciones básicas. Permite la distensibilidad de los conductos urinarios y también impermeabiliza la luz de dicho conducto. La pelvis renal tiene dos partes, la intrarrenal y la extriliar. La parte intrarrenal está situada superior y lateralmente en el seno renal, por lo que éste se hunde un poco, y su segmento intrasinusal no supera el medio centímetro. También posee la rama anterior de la arteria renal, mientras que la parte extrailiar está situada en la parte posterior del pedículo renal. Está anterior con la arteria y la vena renal y medialmente se prolonga hasta los vasos prevertebrales. También posee dos bordes, uno superior, convexo y oblicuo, y uno inferior, casi horizontal y ligeramente cóncavo. En esta diapositiva vamos a comenzar hablando sobre las capas de tejido de la pelvis. Bueno, este tejido se caracteriza por tener un epitelio de transición. También se lo puede llamar urotelio. Su característica principal es la capacidad que tienen para adaptarse a distintos volúmenes. Cuando el conducto está lleno, se lo puede ver sus células superficiales totalmente planas, como aparece en la imagen a la derecha hacia abajo. Y por el contrario, al estar vacío, sus células pasan a ser cúbicas, como lo muestra la imagen que está arriba. Esto dependiendo de si tiene que hacer más espacio para contener más líquido, o al estar relajados, totalmente vacíos, se va a volver a hinchar. Es un epitelio estratificado, por lo que podemos ver tres capas celulares. Una capa superficial, que la podemos ver en la imagen de la izquierda, como la mucosa, una capa media y una capa basal, que la capa basal, como aparece en la imagen, es de músculo liso.
La superficie está formada por células poliéndricas, que se encuentran en la mucosa y poseen dos grandes características. Una, principalmente, de ser impermeable para no contaminar el cuerpo con los desechos de los glomérulos. Y otra es adaptarse a los cambios de volúmenes, que es lo que veníamos hablando en el audio anterior. Estas estructuras son una especie de placa en el borde apical de la célula, constituida por una proteína especializada llamada uroplaquina. Dichas placas se unen entre sí por una especie de bisagra, siendo estas las que les permite cambiar de forma sin que se rompan las uniones. Además, las células superficiales poseen uniones estrechas, muy firmes, entre las paredes laterales de la célula. Bueno, las células medias, que en la imagen izquierda aparecen como lámina propia. Estas células en condiciones normales se encuentran agrupadas en capas, pueden ser 2, 3, 4 o 5 capas, dependiendo puntualmente el lugar donde se encuentren. Contribuyen a la impermeabilidad gracias a sus uniones desmosómicas, que son uniones intercelulares muy densas y firmes. Es muy importante que se sepa y que se puntúe sobre el tema de la impermeabilidad, porque es lo que va a permitir que no se contamine el cuerpo de sus propios desechos. También tienen otra función muy importante, que tienen la capacidad de diferenciarse y migrar hacia el estrato superior. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la capacidad de reemplazar todas las células que vayan muriendo de la capa superior. Pueden morirse simplemente porque se les acabó su vida útil, pueden morirse porque se generó una infección, por ruptura del propio tejido. Así que estas células tienen la capacidad de ir reemplazando las células que hacen. Bueno, para finalizar con esta diapositiva vamos a hablar de las células basales, que son las últimas, son las células más profundas, constan de una sola capa muy delgada de músculo liso, que se diferencian y se dividen para dar origen a las células de las capas superiores. El urotelio se compone de varias capas de células, de las cuales las basales son cúbicas a cilíndricas. Por encima de ellas hay varias capas de células poliédricas reemplazadas en la parte luminal por una capa de grandes células redondeadas con una nítida superficie luminal convexa. Las células de las diferentes capas del urotelio se diferencian, entre otras cosas, en el número de núcleos que tienen. En las células superficiales se han observado desde 2 hasta 55 núcleos. Estas células son las de mayor tamaño del epitelio. Las células que están más cerca de la membrana basal son pequeñas, con forma cúbica, y lo normal es que presenten un solo núcleo. El núcleo de estas células es redondo u ovalado, pero cuando se dilata el órgano y se expande el epitelio, que se torna aplanado, y se puede observar en el microscopio que sus células de la capa más externa adquieren forma cúbica plana. Las células superficiales son poliédricas, cambiando su morfología en función de lo lleno que está el conducto. Planas cuando está lleno y redondas cuando está vacío. Son las principales responsables de la formación de la barrera a la difusión. Esta impermeabilidad se debe a las propiedades de las células superficiales, puesto que tienen unas estructuras a modo de placas en su membrana apical. Estas placas están formadas por una proteína denominada uroplaquina.
Por otra parte, la gran capacidad de distensión, lo cual ocurre con el llenado de los tractos urinarios, especialmente la vejiga urinaria, también se debe a que las células de las capas superficiales se aplanan por estiramiento, tomando aspecto de epitelio escamoso. La capa intermedia, que está debajo de la capa superficial, presenta una forma que va desde piriforme a columnar, con un núcleo, y están conectadas entre sí mediante desmosomas. La capa basal es una sola fila de células en contacto con la membrana basal. Son células menos voluminosas y más densamente empaquetadas que en capas superiores. En esta capa se encuentran las células madre adultas que se dividirán y diferenciarán para reponer las células de las capas superiores. Cuando las nuevas células se desprenden de la capa basal, van diferenciándose y creciendo en tamaño a medida que nos aproximamos a la zona apical. La capacidad proliferativa del urotelio no es muy elevada en condiciones normales, pero esta aumenta mucho cuando se producen daños y tienen una gran capacidad regenerativa. Por ejemplo, cuando las células superficiales son dañadas, las intermedias se diferencian y reemplazan rápidamente a las perdidas.